Ahora nos acompaña finalmente el maestro Víctor Hugo Morales. Qué alegría verlo y qué tristeza verlo en este panorama, en esta mesa donde hay tanta ansiedad. ¿Cómo está Víctor Hugo? Bien, el panorama es sombrío, dicen las Eso versiones. parece. Todavía no tenemos el escrutinio en sí mismo, pero los datos que suelen manejar, tanto del lado Milei como del lado Massa, entre la euforia de unos y la decepción de otros, se ve que han recibido los mismos datos y en consecuencia el país mañana es una cosa completamente distinta a la soñada desde un lugar. Evidentemente la democracia determina que la Argentina ha querido este cambio. Yo lo atribuyo, por cierto, a una gran victoria en la batalla cultural. Se llevó por delante toda posibilidad de raciocinio. Sería de confirmarse lo que se sospecha, el increíble resultado de un candidato impresentable, de alguien que no resiste análisis, y lo que estoy diciendo me parece que a los ojos de España, por ejemplo, mirándolo y con lo que ha trascendido de Milei en todo este tiempo, no necesito especificar demasiado por qué me permito este análisis, pero finalmente mi disposición es la de todos ustedes, la de respetar el veredicto democrático. Otro camino no hay. Hay una sensación de angustia muy grande del otro lado, porque no se puede creer que se haya llegado a tal nivel de envenenamiento de la gente, de impedir el razonamiento verdaderamente político y que todo haya sido resuelto por una democracia emocional y no una democracia de pensamiento profundo desde el punto de vista político. Este es el primer análisis que me permito realizar, además de decir que me da mucho gusto estar en esta mesa por todos ustedes. Ina. Gracias, muchas gracias Víctor Hugo, un gusto siempre el nuestro. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué 4 años nos esperan junto con Milei y sobre todo el entorno de Milei, que no estamos hablando solo Es buena la Milei, observación. Milei por sí solo sería quizás insuficiente pensarlo a cargo del gobierno. Esto implica el retorno de Macri, el ascenso impensable de Bullrich, una presencia muy fuerte de toda la derecha, unificada como nunca, constatándose que el país ha volcado a la derecha. Eso era evidente. La elección de un candidato de centro-derecha por parte de lo que llamamos izquierda era demostrativo de que el mundo está muy derechizado, y la Argentina de una manera especial, porque la Argentina tiene medios de comunicación que vienen hace muchos años golpeando con inmensas mentiras periodísticas a una población que se fue encegueciendo, que está convencida de la corrupción de los que ha marcado Clarín, que son corruptos, siendo ellos para mí los principales agentes de corrupción en la Argentina. Y el veredicto es este, el de un pueblo que casi en broma parecería haber resuelto la elección. No hay un argumento serio, ni siquiera saben qué es lo que votan. No saben si votan dolarización o no, porque el candidato lo dijo, se arrepintió. Cuando vio que el arrepentimiento le hacía correr riesgo, volvió a decirlo. Una dolarización que a mí me parece impracticable, que el propio entorno que mencionabas, Ina, no lo va a querer. Le van a sugerir que lo posponga, y eso de posponerlo seguramente determinará que no lo hagan. Mucha sería la sorpresa y muchas las disculpas que deberé decir si efectivamente en enero estamos con un país dolarizado. Esa vigencia de Macri es sorprendente después de lo que pasó con los 4 años de gobierno. Habría influido positivamente en Milei, porque la suma de Milei y Bullrich daba 53, y los números que yo escucho por ahí son... Pareciera ser muy similares, ¿no? Sí, pero hasta por encima. Sí. Quiere decir que superaron la marca inicial de la derecha, y que la elección de un candidato potable supuestamente para los sectores más tranquilos de la derecha, tampoco les ha resultado de ninguna manera interesante.
Pero ¿tenía la izquierda otra opción? No eligiendo, o sea, estabas hablando precisamente de la elección de un candidato de centro, de más tirando hacia la derecha. Si hubiesen apostado por otro candidato más de sectores de izquierda, No, hubiera ¿habría sido... sido otra cosa, habría sido distinto el resultado, en tu opinión? No, no. Al imaginar la derrota, dándola por sentada, como sucede en estos momentos, yo siempre hubiera preferido que los que piensan de determinada manera política hubieran perdido con lo suyo. Lo de ¿Pensás Massa... que esto no es el caso? ¿Pensás que esto no es el caso? En caso de que se confirme la derrota y el derrotado sea Massa, que se está perdiendo de alguna manera. No, porque la derecha está invencible, Sí. estaría demostrando eso. Todos hubieran perdido. Todos hubieran Está perdido. claro que el gobierno eligió a su candidato, o el Frente eligió a su candidato más moderado, ¿no? Sí, se eligió un hombre claramente de la derecha tradicional. Todos los comportamientos de Massa son de derecha, por suerte esto está dicho, sostenido. No hay ninguna novedad tampoco, claramente está. No hay ninguna novedad, Por eso, ¿no? pero es un republicano, alguien que está mucho más ordenado, un conocedor del Estado. Como candidato quiero decir que Massa es excelente, no para mí. Pero la duda que siempre teníamos es quién va a votar al actual ministro de Economía de un país que tiene más de 140% de inflación anual. Y sin embargo... quizás ahí está... Sí, eso sería sorprendente, pero nosotros esperábamos que se diera esa sorpresa, que finalmente entre los votos genuinos de la izquierda y los de la derecha no excitada o exaltada que hay en la Argentina, se podía pelear siempre en márgenes muy pequeños, 2 puntos, 3 puntos. Esta era la modesta expectativa que se tenía. Cuando tú piensas que una elección se va a definir por 2 o 3 puntos, estás dando lugar a cualquier resultado en realidad. Te estás haciendo más que nada la esperanza y estás haciendo una suma que terminó siendo una ficción. Siempre estamos hablando de acuerdo a los números que uno espera todavía alguna sorpresa. Se ha votado muy bien en la provincia de Buenos Aires, lo que no es sorprendente, pero hay un país... Pero no alcanzó, pareciera. No o sea, alcanzó. la distancia. Hasta ¿no? la elección en la capital federal. Fue buena, sí, pero ganó Milei también, supuestamente. Sí, ¿no? pero no por la diferencia que auspiciara Claro. que Milei tuviera un triunfo Pero contundente. se habla de una muy buena elección de Milei en Santa Fe, en Entre Ríos, en San Luis, en Córdoba, en Mendoza, todos distritos determinantes y por encima de los 65 puntos. En Sí, algunos casos. ha sido devastador. Es una victoria cultural que para mí no registra sorpresa. Cuando había un cierto entusiasmo en torno a lo que pudiera ser Massa, la suma de Bullrich más Milei daba 53-37. ¿Cómo recuperar tantos puntos por un candidato que en muchos sentidos es potable, sobre todo por lo que puede hacer el Estado, porque lo conoce como ninguno hoy día? No me parece que haya una persona más preparada, más conocedora que Massa. Doy un dato solamente, Cristian Ritondo, quien se autoconvoca como eventual presidente de la Cámara de Diputados, si Javier Milei llegase a ser presidente, publica una foto en la red social Twitter sosteniendo una motosierra y diciendo felicitaciones Javier Milei y Victoria Villarruel. Una de las primeras manifestaciones públicas de alguien que está... ¿De quién es? De Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, diputado nacional y quien de alguna manera parecía ser que parte del acuerdo entre Macri y Milei podría ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, todos están plenamente convencidos de que el resultado es este, el que refleja la cara de cada uno de los compañeros con los que nos hemos encontrado y la de ustedes también. Y claramente. No quiero ni pensar en la mía, aunque uno trata de plantarse de la mejor manera posible, pero hay un gran desencanto, una desilusión muy grande. Y no puedo decir de la Argentina, porque entonces uno se torna irrespetuoso con la democracia. Hay que asumir que por algo el mundo ha ido cambiando y no por algo bueno. El poder económico y sobre todo mediático de las derechas hace posible que tengamos este tipo de coyunturas que nos asombran, que nos duelen y que marca desde lo humano una decisión preocupante de hacia dónde vamos, porque
la resolución de esta elección no era solamente política, para mí estábamos en lo humano más que nada. ¿Qué quieren hacer unos con el país? Que es trabajar para las élites dominantes, para los que van a estar bien con la dolarización si la fueran a hacer, o van a estar bien con cada uno de los pasos económicos de privatizaciones, de reducir gastos de salud y de educación, como seguramente lo van a hacer, de eso no cabe ninguna duda. Ya sucedió cuando gobernó Macri, y Macri está allí como un gran triunfador detrás de Milei, y esto hace que sea una derecha política muy fuerte, Milei, con lo que arrastra. ¿Qué papel ocupará Macri dentro del gobierno de Milei? Macri, Bullrich... Decisivo, designación de ministros, jugarlo a Milei, llevarlo hacia un sector muy de Juntos por el Cambio, darle respaldos, prometerle eso en función de lo que Milei haga por el gusto político que tenga Macri. Incluso por esto pienso que no va a haber dolarización, porque Juntos por el Cambio nunca ha querido la dolarización. No la piensan así porque la élite no quiere la dolarización. Es una idea de Milei trasladada a la desesperada gente, porque también hay que considerar esto, que ante coyunturas económicas enormemente trabadas, de alcanzar mínima felicidad material, con más del 40% de pobreza, con sueldos insuficientes en muchísima más gente que la que es pobre, eso naturalmente arrastra también a este comportamiento, pero esa gente desesperada es la que quizás apostó a una dolarización, a un cambio radical y profundo y transformador, como se lo prometen, sin pensar para nada y sin conocer para nada qué hay detrás de una dolarización. Es una esperanza, una aventura que la han preferido a un voto racional, a un voto en el cual cada uno en la educación pueda pensar qué va a pasar con la misma, qué va a suceder con la salud, con las privatizaciones y las reducciones de presupuesto que consecuentemente se van a producir. El Fondo Monetario Internacional se hará muy fuerte por la presencia de Macri, que está mucho más ligado ahora desde la victoria a los intereses del fondo de lo que podía estar Massa, que en ancas de su candidatura y para potenciarla pareció desoír los mandatos del Fondo Monetario Internacional y hasta estar enfrentado con el Fondo Monetario. Yo no creo que esto fuera totalmente así, pero por lo menos vivimos esa ficción de que Massa estaba un poco más renuente a aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Gobierna el fondo, va a ser el que dictamine las políticas, tiene un intérprete cabal en Macri, ya se demostró claramente que hay entre el fondo y Macri con el famoso préstamo inconsciente y absurdo que se le entregó a la Argentina, que la condiciona de todas las maneras. El fondo va a querer cobrar, los prestamistas privados que antes del fondo le dieron más de 100.000 millones de dólares a la Argentina, esa fue la razón por la que se recurrió al fondo, van a estar ávidos de cobrar y sus representantes aquí son esos sectores políticos que van a cumplir a rajatabla lo que el fondo diga. Pero ¿cómo explicarle a la gente que está desalentada y con un aplastamiento neuronal de quienes han trabajado duramente en su vida cotidiana, ¿no? La inflación es demoledora en la vida cotidiana, ¿no? Eso me gustaría decir, ¿no? Que también hay que empezar un poco a encontrar, una cosa para aclarar también para los que están mirando, ¿no? Estamos hablando todavía sobre versiones que van circulando, ¿no? Números que circulan que todavía no son definitivos. Que van todas en el mismo sentido, ¿no? Sí, sí, o sea, todo el mundo dice, por eso cuando Víctor Hugo decía las caras de los compañeros que vamos viendo, todo el mundo dice que hay una diferencia ya muy grande. Hay que decir que ya los votos están entrando al comando electoral, ya están entrando los escrutinios de diferentes lugares, pero no se pueden dar a conocer hasta las 21. Por eso estamos hablando todos sobre versiones, pero todo el mundo coincide en que hay un triunfo de la Libertad Avanza, pero me parece importante saber que todavía no sabemos los números precisos. Hay que ver cuál es la magnitud. Hay gente que habla de 15% de ventaja, 13% de ventaja. Según dicen ahora, lo que está entrando al correo
da 13% de ventaja, hay otros que hablan de 6%. Esa diferencia va a ser muy importante. Depende de lo que entra. Si entra Santa Fe, Córdoba y Mendoza antes que la provincia de Buenos Aires, la diferencia puede tener esa elocuencia. Pero cuando entre la provincia de Buenos Aires... Cuando entre la provincia de Buenos Aires, los números seguramente van a mejorar, porque los mismos que dicen que la votación nacional es deprimente, señalan que en la provincia de Buenos Aires se votó bien, y ese dato que tenemos de la propia capital federal, que sí es una sorpresa, porque yo hubiera pensado en un 70-30 en esta ciudad muy derechizada. No obstante lo cual, dicen que... Está 60-40, 58-42 en Capital Federal. Yo creo que eso hay que, para mí hay que terminar de verlo, cuál van a ser los datos para analizar finalmente, pero yo me arriesgaría a empezar a decir cosas como, por ejemplo, si acá no hay una nueva derecha que tiene como principal exponente a la ultraderecha, ese sería como el primer dato importante. A diferencia de España, por ejemplo, acá la ultraderecha sobrepasa a la derecha tradicional y se convierte en la que llega al gobierno efectivamente. Ese es un primer dato importante. Y a mí me parece que esa ultraderecha trae una novedad, que es la de disputar el voto popular, sacándole votos al peronismo en gran medida, y ahí es donde hay que empezar a preguntarse por qué le saca votos al peronismo en los sectores populares. Obviamente eso tiene que ver con la gestión de gobierno y con la imposibilidad de generar transformaciones que permitan mejorarle la vida a la gente. Y a eso se le solapa, a esos votos que se le sacan al peronismo, se le solapa el voto tradicional gorila, que se dice acá, que es el voto antiperonista, que es el voto que yo creo que le aporta más bien Macri y la derecha tradicional de Juntos por el Cambio, le suma a lo que cosecha por sí mismo Javier Milei, ¿no? La proximidad entre la derecha ultra que mencionas y la otra derecha que se sugiere como más potable no existe. Claro. La ultraderecha no es solamente Milei. Ultraderecha es Macri y Bullrich, sin ningún tipo de dudas, en todo lo que dicen y en todo lo que han reclamado y sobre todo en todo lo que han hecho. Los comportamientos de 2015 a 2019 fueron de ultraderecha. Esto va a durar 4 años, pero ningún pronóstico tiene sentido. Ahora es casi irresponsable darlos, pero va a pasar lo de siempre. La ultraderecha va a hacer tales estropicios en la vida de la gente que posiblemente en 4 años haya un retorno hacia aquellos sectores que se ocupen de los vulnerables y los sectores medios, que de eso se trata. Me quedo con un concepto que decís, Víctor Hugo, hablas de el triunfo cultural de la derecha. Jesús Ramírez, que maneja la comunicación de Andrés Manuel López Obrador, en un encuentro que tuve semanas atrás en Ciudad de México, dijo: no hay triunfo político si no hay triunfo cultural. Me quedo con el concepto de triunfo cultural de la derecha, pero te pregunto, ¿y la derrota cultural de un gobierno que de alguna manera ganó la elección en el año 2019? Alberto Fernández, Cristina, Massa, la ganó en primera vuelta, la ganó con una enorme capacidad de movilización de la sociedad argentina, que le dijo a Macri no, y le dijo al modelo de Macri no. ¿Qué pasó? Que 4 años después, no solo que viene Macri, sino que viene Macri con motosierra. El poder real de la derecha le torció el brazo a Alberto Fernández, que era el hombre más importante del gobierno. Fueron implacables en sus golpes de mercados, en sus aumentos de precios, en hacer que la inflación fuese un problema muchísimo más grave del que pudo haber sido por las ganancias desconsideradas que la derecha está teniendo además en todo el mundo como rumbo de una avaricia incontrolable e incontenible, y perder con las grandes empresas, la Arcor, Molinos Río de la Plata, todos aquellos que marcaron los precios del fideo, de la harina, del aceite, de la vida cotidiana, les dio una doble victoria. Unas inmensas ganancias, se reparten decenas de miles de millones de dólares los ganadores económicos del país, y una victoria política, porque arrastraron a la inflación. Fíjense ustedes, el número más alto de inflación de la Argentina el último mes fue de las telefónicas. Las telefónicas estuvieron como 4 puntos por arriba de la verdadera inflación. Ganaron un dinero que además es ilegal en el fondo, por el cajoneo de una cautelar que tiene la Corte Suprema totalmente al servicio del grupo Clarín. Ganaron muchísimo dinero, pero además de eso son los que escriben qué barbaridad la inflación. Y esos son los que la potencian.
los que la hacen posible. No, es muy perverso lo que ha sucedido, es muy, muy doloroso justamente porque como pocas veces uno siente que no ganaron los buenos. Esto es, los que por lo menos buenos en el sentido de cuáles son sus preocupaciones, sectores medios y los más vulnerables. Y ganan los que han acumulado infinitas ganancias a través del dolor de la gente. El gran enemigo del pueblo es el poder real. El poder real es el que potencia luego este resultado, porque justamente el gobierno, como bien señala Daniel, fracasó. Ahora, ¿por qué fracasó? ¿Fracasó por debilidad? Sí, en parte podemos asumirlo. ¿Cuál fue la debilidad? El no salir a jugar duramente contra esos sectores que terminaron de farra, repartiéndose dinero, que son insultantes hoy día frente a la situación muy desgraciada por la que está atravesando la mayoría de la gente en Argentina. Un lujo estar en un día histórico para la Argentina, que va a quedar en nuestras memorias, con alguien, yo siempre digo que es compartir un estudio de radio o televisión con Víctor Hugo, es como jugar al fútbol con Maradona. ¿Puedo hacerle una última por favor, pregunta? Sí, claro. Gracias por permitirme estar con mi admirada Ina un ratito, no en el mejor día. Vendrán tiempos mejores, sobre todo para vos que sos tan joven y podés esperar mucho mejores cosas del mundo. A uno lo sorprende en una etapa ya más complicada, en la que la palabra esperanza es como una intrusa frente a esto que ha sucedido. Una última pregunta por mi parte, más allá de las cuestiones económicas, en términos de memoria histórica, con este gobierno, si llega finalmente uno de los una triunfos figura de la derecha como es Villaruel, ¿qué vamos a tener? La memoria completa, el concepto, la revisión de la historia, de todo lo que se ha hecho en este país. La van a escribir ellos la historia. Por lo tanto, la perspectiva dirá que los fracasos de la izquierda en los temas económicos fueron los que ambientaron esta resurrección que nuevamente se permite la derecha. La van a contar ellos la historia como han contado el proceso al que hemos llegado. Lo contaron muy mal, lo mintieron de todas las maneras, inventaron corrupción donde no la había, la sostuvieron. Este es un país que se explica con Nisman. Si medios de comunicación consiguen convertir un suicidio en un crimen y que la justicia se ajuste a lo que los medios de comunicación dictaminaron, es muy difícil levantar un suicida y hacer entrar por una rendija a 2 personas que lo matan. Y eso han hecho en la Argentina. Cuando puedes hacer esto, es natural que también tengamos que aceptar como factible este resultado de la elección. La Argentina es eso. La Argentina es, en la otra elección, alguien que llamaron La Morsa, que era el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que era el hombre que había alentado un triple horroroso crimen en el mundo de las drogas. Ese era el candidato que pintaron y perdió. Lo pudieron hacer y al tiempo se supo que no era para nada La Morsa, que no tenía nada que ver y que La Morsa era otro, que está preso además. Entre Nisman y La Morsa está la explicación de, para mí, buena parte de la explicación de lo que hoy estamos, en mi caso, padeciendo. En el caso de todos estamos padeciéndolo. Algunos tenemos una afiliación con este país. Me tengo que ir a trabajar en mi programa. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Siempre un placer te estar queremos con mucho usted. Y te admiramos mucho. Lo bueno fue verlos. Muchas gracias. Gracias.